estrategias y metodologías para lograr impactos con la enseñanza de los estilos de vida saludables en las aulas. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato y te voy a platicar un poco acerca de su trayectoria, que la verdad es bastante interesante, muy extenso. Es investigadora nacional nivel 1 por la CONACYT, es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato y además tiene 4 maestrías, una en investigación clínica, una en gestión e innovación tecnológica, una como experto internacional en toxicología y el desarrollo de investigación en plantas medicinales y maestrante de política y gobierno. Además es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Medicina y Nutrición, donde se impulsó el laboratorio que lleva por nombre de su línea de investigación Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Es integrante del Cuerpo Académico de Biomedicina Translacional, fundadora del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato y además de la revista de divulgación científica Redincina ISA, miembro de la red internacional del IPNE por un mundo sin tóxicos, integrante del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Tiene, como verán, un amplio conocimiento, un amplio dominio y pues va a compartir con nosotros en este primer Congreso de Neuroeducación AEG Chile. Adelante, doctora Rebeca Monroy. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan. Muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Y bueno, preparé sobre todo hacia el tema que tiene que ver con estrategias neuroeducativas para la enseñanza de los estilos de vida saludable. Como la anterior conferencista, efectivamente lo que hablaba de la importancia que tiene que ver todo lo que nosotros integremos, sobre todo en la parte de los insumos que se requieren para este aprendizaje. Y voy a dar inicio, en este caso con mi declaratoria de no conflicto de interés. Son los diferentes proyectos y programas en los que he estado colaborando. Los temas que estaré integrando, sobre todo en lo que me corresponde con el tema, es bueno abordar brevemente los temas de crecimiento y desarrollo, cómo se integra la nutrición en el aprendizaje, los temas de trayectorias y motivación, las experiencias en algunos programas que he tenido en México, tanto con docentes como con estudiantes y de diferentes edades, y las estrategias que tendríamos para esos estilos de vida saludable en nuestras aulas, que sin que parezca esto efectivamente como es una receta, sino cómo compartimos lo que nos va funcionando y también esto lleva a cómo podemos seguir describiendo lo mejor, sobre todo ante retos globales y retos cada día más complejos. Nuestra región en Latinoamérica y el Caribe sabemos que tiene estos grandes retos, sobre todo por el rezago y las inequidades que ya se platicaron por parte de la compañera. Me gustaría para que pueda darles un poco el preámbulo de cómo es que yo trabajo desde mi investigación. Yo integro la experiencia, lo que va haciendo la investigación básica. Afortunadamente muchas de ellas las hemos pasado a opciones de tratamiento y tiene que ver con nutrición, aprendizaje en lo clínico, y esto es el impacto social, que es el entregable, lo que podemos nosotros reproducir. Desafortunadamente no todo la evidencia científica es reproducible. Entonces, esto es algo que son retos también desde la investigación, y en todo este panorama, en todo este proceso, voy integrando el compartir la experiencia en la revista de divulgación científica con un programa en formación en recursos humanos en el último año de pregrado, que es este programa rotatorio de estancias y prácticas profesionales. Y bueno, y esto como lo he integrado hacia políticas públicas también con temas de derecho, como es el tema de agua, que lo he trabajado también desde las aulas y afortunadamente con esta experiencia del Congreso del Estado lo he logrado trabajar sobre todo en restaurantes, pero esto ha sido motivado de cómo en los niños integramos estilos de vida saludable que inician y gestan en casa y donde las aulas se vuelven ese segundo detonante o el que permite reafirmar, pero también puede ser el que se sume a una cultura que ya sabemos de altos factores de riesgo en nuestros niños y niñas.
Aquí cuando comenzamos a decir, bueno, ¿qué nutrimentos y requerimientos nosotros estamos necesitando? Son iguales en cualquier etapa de edad, son iguales en los niños, en los adultos. Y aquí me gustaría que tanto los docentes en esta reflexión que estoy iniciando y que lo iré en la charla, puedan verse sobre todo, sumarnos a que realmente estos estilos en el aula comienzan con los docentes como principales motores. Y esto lleva a que efectivamente también nos esté dando un beneficio comunitario en el aula, en lo que va haciendo también, y el aprendizaje pues va a ser como poner todo sobre la mesa para que se den las cosas, para que las cosas sucedan. Sabemos que, bueno, aquí está su guía alimentaria, la de Chile, que recientemente leía, se ha actualizado, se ha hecho algunas actualizaciones. La de nosotros también es un plato, sabemos que no es vasto porque en la región tenemos tantos alimentos y sobre todo cómo vamos disminuyendo lo ultraprocesado, que se ha vuelto como prácticamente el principal alimento, ¿no? Y esto es a lo que nos lleva, que es lo que debemos moderar. ¿Qué ha pasado y que lo vemos en nuestras aulas? ¿Cómo es que en un momento dado tuvimos este aceleramiento de la obesidad? En los diferentes estudios veíamos sobre todo que no hemos resuelto la talla baja en muchos de los países. Chile pues tiene antecedentes de haber logrado sobre todo lograr sobre todo el tema de anemia, poder en ciertos periodos haberla prácticamente erradicado. Nosotros seguimos con prevalencias muy altas en nuestras aulas y sobre todo nutrimento que son en pequeñas cantidades es básico porque nuestras neuronas, todo lo que va haciendo el axón, la neurotransmisión pues, requiere zinc, requiere hierro y claro, muchos otros nutrimentos que se dan. Estar esta mañana alguien que no desayunó, qué sustratos están trabajando para tener la atención, para traer el recuerdo y reforzar, para traer la memoria y si estoy realmente o no motivada con un tema o si esto me resulta y tiene sentido para nuestra vida diaria. Entonces, no hemos resuelto esto, los problemas de inequidad en el estado de salud son muy grandes en nuestras regiones y en nuestros niños comienzan. En ocasión de reflexión y digo, hay seres humanos que inician su carrera de riesgos metabólicos desde que son fetos, desde que están en el vientre materno, y esto es lo que va efectivamente hablando, qué trayectorias de nuestros niños están en las aulas, de nuestros jóvenes en las aulas y nuestros docentes en las instituciones. En su momento, en ese 2004, que yo tengo esta revista de National Geographic, se la dedicaba y hablaba ya de una pandemia, ¿no? Estamos hablando de 2004 y en ese momento se decía, bueno, es que han cambiado las cantidades, es que tenemos acceso a más cantidades, pero todavía no entrábamos al tema de ingredientes, al tema del marketing, las emociones, la cultura, todo lo que lleva en un corto tiempo podernos sumar a estos estilos de vida saludable y que han reemplazado. Ojalá fueran como en una frecuencia mínima, pero vinieron a reemplazar y vemos que las consecuencias fueron en muy corto tiempo. Estas son imágenes de un programa de cafeterías que en el 2014 y 2016 estuve realizando en la Universidad de Guanajuato, en lo que ahora se llama colegios de nivel medio superior o las preparatorias, donde tenemos los jóvenes previo a ingresar a las universidades. Y una radiografía que hacíamos de ver cómo estaba nuestra situación de salud era que el ambiente obesogénico estaba en nuestras aulas. Recuerdo que en las discusiones de los comités se decía, bueno, es que yo no puedo en este caso obligar a la cafetería efectivamente a que yo no puedo intervenir. Entonces decíamos, mientras estén en los espacios académicos, tiene que haber políticas claras y en ello debe trabajar. Si hicimos un programa, la verdad que varios de los cafeteros hicieron un esfuerzo por integrar alimentos, inclusive la calidad, y las reflexiones veían que ellos detectaban que los jóvenes, ellos, yo tenía que aumentarle un peso, ¿no? Digamos prácticamente que viene siendo, pues así que en centavos de dólar, yo tenía que aumentarle, dice, porque yo aumento la calidad del alimento, pero por ahorrarse ese centavo de dólar, preferían irse a comprar enfrente. Dice, entonces esto también llevaba a la reflexión de qué está sucediendo en el tema de decisión, es decir, el supeditar el riesgo sobre todo, y esto llevaba a que cómo tendrá que ser el entorno ante algo que pues te puedes mover, o sea, si aquí no está esta máquina que vende el alimento bebida, pues me salgo, ¿no? Entonces el ambiente mesogénico está construido para alcanzar y lograr estos alimentos que pues se han quedado
en un modus vivendus y en una cultura. Esta imagen y que ahora está en México, no sé si les ha tocado las noticias con las sopas estas instantáneas, que ahorita la Profeco, que tenemos esta institución de protección contra los riesgos sanitarios, pues hablan de que pues no tienen verdura y otras cosas que se están integrando, pues sabemos que es uno de los productos que también casi se ha venido para quedar, ¿no? Esta recuerdo que es una escuela primaria de Dolores Hidalgo, donde se habla que es la cuna de la independencia de México, donde se inicia. Recuerdo ir a la escuela y ver estos dos recipientes, es una nena. Y entonces le pregunto, había un pomo de estos de medio litro y uno de litro, y así como entre curiosidad, ay, ¿qué vas a comer? Que a ver, qué rico, que se ve que es, y me dice, y me enseña la sopa. La maestra me comentaba que tenían un programa donde no les permitían que entraran, por ejemplo, refrescos o estas gaseosas o estos alimentos. Entonces las mamás decían, ah, sí, pues entonces nada más lo cambio de recipiente, lo disfrazo y hay una resistencia efectivamente ante tratar de hacer estos espacios, estos entornos. Y esto pues llevaba, sabemos que estas sopas instantáneas tienen, aparte de los ingredientes altos en sodio, pues compuestos como glutamato monosódico, que en Japón, pues bueno, es el quinto sabor, también el umami que significa y que tiene la traducción de sabroso. Muchos de ellos intervienen en procesos neurocognitivos también, en procesos de concentración, y además de que muchos otros también se han asociado con estos efectos carcinogénicos. Afortunadamente no son esta inmediatez como un proceso infeccioso que la gente lo ve palpable, o sea, son procesos crónicos y esto es lo que también lleva a que las decisiones no sean inmediatas. Y además vemos que aquí hay una cultura, la cultura va siendo clave y sobre todo cuando todos nos sumamos, pues es lo que se llama esta cohesión social, o sea, yo volteo a ver qué está haciendo la demás gente y dice, pues está haciendo lo mismo que yo, entonces ¿dónde está lo malo, lo preocupante? Y es cuando buscamos estas características que son muy importantes y que en un momento sabemos que desde todo lo que es la fisiología cerebral, todo lo que va haciendo los procesos en el neurodesarrollo y en la neurocognición, es normal que nuestro cerebro busque una manera que estemos menos estresados, nos adaptamos a ello. Entonces, no es tan sencillo como el doy el mensaje y reacciono con inmediatez, son procesos complejos. Entonces, hablemos de trayectorias. A mí me llega, si yo recibo un niño en primaria y estoy viendo que tiene problemas de aprendizaje, que no lleva su alimento a la escuela, que desconozco si llegó o no desayunado, en qué condiciones físicas viene peinado, se ve aseado, lo vemos triste, lo vemos contento, todo eso lo detectamos en las aulas. Las aulas son ese espacio para contener qué sucede en casa, qué sucede en la familia. Y sabemos que ante las crisis ahorita familiares y las rupturas que hay, los niños siguen siendo más vulnerables y que esos 5 primeros años de vida son importantes en muchas cosas, en su desarrollo emocional, en el desarrollo que va a ser clave. Efectivamente, no significa que no, por eso la neuroplasticidad vienen los siguientes procesos, pero tendríamos que tenerlo. ¿Qué trayectoria traen mis niños en el tema de aprendizaje o mis jóvenes en las aulas? Y para México, el ver este contraste, el decir, bueno, ¿qué sucedió en un periodo que todavía en los 80s, finales de los 80s, seguíamos hablando de esta pobreza alimentaria, de talla baja, de anemia, de desnutrición y de esta pérdida de oportunidades? La muerte materna era muy alta y se nos viene como esta oportunidad del Tratado de Libre Comercio, tenemos una mayor accesibilidad a alimentos que culturalmente nadie se imaginaba, ¿no? Y aparte con este contenido en sodio, con este contenido en otros alimentos que sabemos que generan esta memoria y que también forman y reemplazan muchos compuestos bioquímicos que forman parte de la neuroconducción. Entonces, ¿qué es lo que aquí encontramos? Que teníamos en muy poco tiempo el acceso a estas bebidas azucaradas, reemplazando el agua, reemplazando alimentos con una región tan rica, o sea, una biodiversidad que tenemos tan vasta, inclusive la declaratoria de autosuficiencia alimentaria, pero seguimos con estos contrastes y nuestros niños están en estas condiciones. Cuando vemos el tema de costo, simplemente en una canasta básica, aquí ponemos, por ejemplo, el costo de un salario mínimo está costando, si redondeamos el 30% a Chile, a México le cuesta si redondeamos el 45%. Entonces, esto va haciendo qué es lo que la gente, cómo basa sus decisiones y sobre todo cómo llegan los niños. Lo más práctico es mandar a un niño con este tipo de jugos. Casi medio litro están bebiendo los niños antes de las 10 de la mañana. Los niños están ingresando una gran cantidad de azúcar
añadida, que si bien nuestro cerebro requiere principalmente glucosa y otros nutrimentos, no, esto he escuchado también como algunas falacias de decir, bueno, es que el cerebro requiere glucosa, pues mándale la bebida, sí, pero siempre hablemos de calidad y de ingredientes. No es lo mismo agregar un azúcar de una fruta con todos sus componentes de fibra, vitaminas, nutrimentos y el tiempo que lleva su digestión, a integrar una bebida que en segundos ingresa con colorantes, aditivos, conservadores y aparte hay que hablar ahorita también de los temas de sustentabilidad que eso enseñamos desde estas primeras etapas en la infancia en las aulas cuando hablamos de disminuir el uso de plásticos, el uso en las decisiones que pueden implementarse en las aulas para estos procesos. Cuando sigo hablando de trayectorias, es por ejemplo esta experiencia en esta comunidad que la mayoría de las familias se dedican a los hornos, donde se elabora de manera artesanal el ladrillo. Vemos cómo en estos periodos las emisiones de contaminantes en el aire y que está asociado también con problemas efectivamente de crecimiento y también son muchos tóxicos, neurotóxicos que recibe el cerebro, el aparato respiratorio de los niños y que algo que es sorprendente en esta comunidad es que ahorita lo voy adelantando que después lo pongo en imágenes, cuando les implementan, nosotros implementamos un programa porque detectábamos prácticamente el 50% de anemia, sobre todo en el primer año, la transición del preescolar o del kinder a lo que es a la primaria, encontrábamos este repunte. Entonces decidimos que la supervisión sería en el primer año para los niños que regresaban de kinder y sobre todo el comedor, aquí principalmente escolar, tuvieron un papel muy importante porque los niños estaban integrando el 30% de su alimentación al día y integraban lo que pues conocemos como estas leguminosas, el frijol, integraban muchos de los alimentos locales, pero los donativos también de los programas volvían a estar los alimentos procesados. Algo interesante en colaboración que hicimos con estudiantes de Colombia que venían a hacer estancias de verano, los fonoaudiólogos o el optómetra, es que pudiéramos pensar que estos contaminantes en aire y todo y que encontrábamos pudieran tener mayor afectación pues en lo que era en vista, en la parte auditiva, porque muchos tóxicos están asociados con ello. Y encontrábamos todavía a pesar de esta anemia, un mejor, sobre todo un desarrollo en apego a su edad, comparado con una comunidad que estaba, digamos, prácticamente enfrente, pero no estaba expuesto a estos contaminantes. Y parte del análisis que sigue y que la evidencia lo señala es que la nutrición sigue haciendo su trabajo. Un estado nutricio adecuado va a poder mitigar, no estoy diciendo que ya lo tenemos resuelto y que estén todos los contaminantes, pero me refiero que un cuerpo, un organismo que está desarrollando, si tiene los nutrimentos clave, va a poder mitigar todas estas problemáticas y sobre todo seguir logrando el tema de aprendizaje. Es un joven de secundaria, donde evaluábamos a más de 30 jóvenes de una secundaria que era, en este caso, en un albergue, y encontrábamos una talla baja en un 11% de los niños, pero sobre todo una diferencia de estatura que oscilaba prácticamente, teníamos los datos de los 10 hasta los casi 15 centímetros de lo que es el promedio y decíamos, ¿qué pasó en este joven que no logró, que perdió 10 a 15 centímetros de estatura? La mayoría de los jóvenes son jóvenes en situación de calle, sí tienen a sus padres, y esto es algo efectivamente muy reflexivo, porque a veces dices, bueno, ¿qué será mejor tenerlos o no tenerlos porque tienen estos maltratos? Y sobre todo expuestos a temprana edad, pues a lo que es el alcohol, niños que su testimonio era que se había iniciado tomando alcohol porque su mamá le ofreció una cerveza a los 5 años, a los 8 años, igual al tabaquismo, periodos de que estaban sobre todo en niños que no iban hasta lo que era la primaria, que no estaban en el kinder, que estaban encerrados hasta por 10 horas sin comer. ¿Por qué? Porque la mamá tenía que salir a trabajar, no existía el papá, la figura del papá. Entonces, aquí estamos viendo que nuestras aulas estamos recibiendo todo este tipo de vulnerabilidad y con el incremento en la drogadicción, sobre todo acá en algunas zonas con el que sabemos del cristal y que tenemos que tener estos espacios para hablar, porque ese tipo de drogas y en términos así coloquiales y prácticos están dejando inservibles a nuestros jóvenes, sobre todo en el tema que hablamos de creación, todo el daño a nivel del sistema nervioso que se genera y es cómo logramos integrarlos cuando hablamos de programas y qué papel pueden tener estas aulas para hablar de estos temas
y sobre todo en el tema de prevención. Esta es otra comunidad que aquí la exposición es por flúor, fluorosis y arsénico, que pueden ver, son jóvenes de secundaria, donde al momento que uno ve los dientes, me acuerdo que cuando iba con los estudiantes, una reflexión que hacían era, ay, ¿cómo se resuelve? Bueno, la parte casi era como la preocupación más estética, o sea, déjense del tema estético, o sea, el flúor es un neurotóxico. Y entonces aquí encontrábamos a jóvenes muy adelgazados y donde tenían un consumo hasta de tres refrescos, estamos hablando de tres bebidas gaseosas de 600 mililitros, y que sobre todo tenían esta exposición a estos contaminantes, más lo que iba haciendo con lo que era algunos problemas de drogadicción. Esto es algo que sí es importante y que está sucediendo en muchas partes, y tenemos que ver cómo integramos esas bases desde la detección en nuestras aulas, qué programas integraríamos. Aquí las mujeres, las mamás se organizaron cuando les decíamos estos niveles de arsénico que tenía el agua, que no sabe, no huele, no tiene estas características para poder identificarlo, pues se optaba por el agua de garrafón, y es un costo que generan las familias. O sea, la economía del agua lleva a que en qué está la gente priorizando, preocupándose. Cuando se hablaba de todo el desarrollo desde el embarazo a nivel fetal, el cerebro está creciendo en todo momento. La alimentación de la mujer es clave, es importante, y es como también cuando nace integramos sobre todo en la alimentación. En cuanto a la seguridad alimentaria, entonces encontrábamos que sobre todo la seguridad alimentaria severa, que significa que no pueden acceder ni siquiera a fruta, verdura, nada de estos nutrimentos, no hay acceso para ello, y los niños habitualmente están teniendo máximo 2 comidas al día y los adultos hasta una, y no de la calidad que esperáramos. Esto lleva efectivamente a una mayor alteración auditiva. Los órganos sensoriales que son clave, porque tenemos que detectar si el niño, este aprendizaje, cuál está siendo la causa. En uno de los casos en una escuela, en una primaria, nosotros hacíamos esta evaluación de este programa de tamizaje de anemia que les platico, y recuerdo que el niño le pregunté su nombre. Yo no le entendí porque no me lo pronunció muy bien, y lo que le dije, perdón, ¿me lo puedes volver a repetir? Al momento que el niño vuelve a repetir, porque dije, a lo mejor fui yo la que yo no entendí bien, se empezaron a burlar de él. Cuando yo volteo, no sabía qué estaba pasando, y dice un niño, es que ese niño es tartamudo, no habla bien. Entonces, al momento que volteó, el niño ya le había dado el golpe a otro, o sea, el empezarse a burlar el niño, agrede a otro niño, entra la profesora, se lo lleva y le dice, otra vez tú. Y entonces yo dije, algo debe estar pasando aquí, el niño no habla bien, tendrá un problema auditivo, tendrá otra cosa por el que no habla bien, se conoce qué está pasando en casa de ese niño, porque encima de que ese niño pueda estar siendo vulnerado en casa, todavía es más vulnerado en la escuela, por el entorno, la cohesión social de los niños, y luego las decisiones de los profesores o profesoras en volver a generar otra sanción. Entonces el niño se queda sin infraestructura, se queda sin institución que motive y esté dándole, brindándole, sobre todo que pueda romper esta brecha que está habiendo de vulnerabilidad para que se dé el proceso de aprendizaje. Entonces, efectivamente, ese niño se canalizó al tema auditivo, tenía un problema, y ahí integramos un programa. Desafortunadamente no se pudo continuar con el programa que era tamizaje general de la escuela. Teníamos también el caso de una nena que no veía bien, y era una niña que por castigo la mandaron hasta atrás. O sea, el castigo fue, váyase para allá, porque la niña se distraía. ¿Sabe qué? No me distraiga, vayas hasta allá atrás. Y resulta que esa niña salió con el estudio optométrico, y después que se hizo el auditivo salió con alteración. Entonces fue cuando se tuvieron que reubicar del lugar. Pero ¿qué tendríamos esto que integrar como programas, identificar porque son limitantes? Y el tamaño, como dice, de la cabeza y su crecimiento importa, claro que sí. Nacemos con un peso promedio entre 3.400 gramos, 50 centímetros longitud en lo que va siendo talla ya en el momento cuando puede ponerse el niño de pie. Y esto va siendo cuánto es con lo que nace. Y desde la desnutrición empezamos a ver estos problemas de crecimiento y desarrollo. Cuando vamos viendo los problemas de anemia, de desnutrición y violencia intrafamiliar, que esto va siendo el niño que no es atendido, el niño que llora, llora y llora, que es lo que empieza a generarse. Sobre todo hay un aprendizaje a lo que va siendo esta frustración que se queda, el desamparo aprendido, que estos son términos que lo saben mejor los psicólogos, el desamparo aprendido, y que esto va llevando a que hay un experimento
la verdad, muy cruel, muy, que cuando lo veo, sobre todo que se ponía en peces, donde ponías a alguien donde estaba el alimento y el pez está intentando, lucha y lucha, cuando ve que no puede, finalmente pues deja, ¿no? Y mueren. Entonces, el desamparo aprendido son unas situaciones que entre padres se tiene que estar trabajando también, porque ¿qué sucede? La mayoría de estos niños o niñas cuando crece es el niño que dice, por más que me esfuerce, nunca voy a lograr mi meta. Por más que haga algo, ¿de qué me sirve si no lo voy a lograr? Entonces tenemos que ver la parte de trayectorias, no para decir es destino, sino para que nosotros podamos tener efectivamente en el tema de equidad e inclusión, tendrá que entrar un programa que nosotros veamos de manera individualizada cada caso y se le dé ese abordaje. Lo que va a ser general, pero va a haber casos muy específicos y la escuela puede ser este cambio. Esta salud integral y esto que va llevando es, ¿qué es lo que tenemos? Pues el bienestar físico y que incluye lo biológico, o sea, la alimentación, la nutrición, el espacio, el bienestar emocional. Por supuesto, o sea, si el niño está bien, y esto también va integrándose la espiritualidad, y no tiene nada que ver con religión, el bienestar social, que es esa cuestión, ¿no? Sus amigos, el aula, la maestra, casa, ¿no? Hay quienes adoran la escuela porque se vuelve un entorno, un escape de creatividad y es donde también entra los procesos creativos. Los procesos creativos, el arte, pues no es un mecanismo único para quien nace artista con capacidades dotadas, es la mejor estrategia que se puede crear en las aulas y esto puede llevar efectivamente esas motivaciones y ese gusto por lo que va haciendo por la escuela. Entonces aquí es donde la nutrición se vuelve como ese principal determinante para alcanzar ese estado de salud óptimo, es decir, tener toda la infraestructura en orden, tener todo bien para cualquier contingencia, pero no lo es todo y tenemos que trabajarlo de manera integral. Por eso la nutrición desde una visión integral lleva todo este entorno de bienestar. El poder identificar y saber si en un momento dado hemos tenido algunos intentos de tener estas tipo cartillas que facilite el conocimiento de los profesores y en general es más carga, porque ya hay suficiente carga. ¿Cómo logras programas que efectivamente formen parte del currículum y esto lleve a que motiva a integrarlo? Todo lo que sabemos que tiene que aprender, o sea, el desarrollo, el crecimiento, el lenguaje, las etapas, de lo que va haciendo inclusive las matemáticas ahorita, con la enseñanza de las matemáticas que sabemos lo importante y valioso que es que antes decíamos, bueno, que se integren después, ¿no? Porque a lo mejor todo lo que era el aprendizaje abstracto, todo esto, pues se pensaba que el niño no lo tenía desarrollado. Y qué interesante es que poco a poco, desde que se ha tenido todo este avance en el neurodesarrollo, en lo que va haciendo, en todo esto importante que es el crecimiento del cerebro, nos va corrigiendo y modificando gracias a la evidencia científica desde qué momento podemos integrar a los niños. La lactancia materna es clave. Esto es un punto muy importante. La lactancia materna sigue siendo el mejor alimento y lo va a ser siempre. El pasar a las fórmulas nos ha llevado a esta separación, a esta neuroplasticidad que se genera en esta etapa. El ver la mamá a su nene, a un alimento que aparte está calientito, en tiempo, tiene los nutrimentos, le puede cantar, lo puede tocar, o sea, desde ahí estamos trabajando tejido social, estamos trabajando la neurocognición, estamos trabajando con una nutrición clave en estas primeras etapas. Y pongo las imágenes porque a pesar de que pueda haber tóxicos, va a seguir siendo el mejor alimento. Porque al final sí puede estar un momento de estos tóxicos, pues en el agua, otros alimentos, pero no va a tener el valor agregado con muchas de las inmunoglobulinas que tiene la lactancia materna. Y los periodos críticos para el crecimiento cerebral y que estos programas, inclusive cuando vemos estos programas de gobierno que están llegando muy tarde y que no los vemos en las primeras etapas, como es, vean el crecimiento, ustedes ven esto que está en rojo, cuando tenemos un programa de atención hacia procurar el desarrollo, la nutrición, el bienestar, todo lo integral que va desde la etapa preescolar, vean cómo la inversión en el crecimiento cerebral se nos va, ¿no? A cuando estamos llegando tarde. Entonces, muchos de los programas también, y por eso hablo mucho de la etapa preescolar y primaria, porque son clave en estos estilos. En la secundaria podemos estar generando desde el pensamiento crítico para retomar, pero tendríamos que seguir hablando de tener insumos de nutrición. Yo no puedo pedirle a un cerebro que cree que haga cosas cuando no tiene los insumos nutrimentales, cuando puede haber cansancio, puede haber una fatiga mayor, ¿no? O puede perder la concentración, esto llevar a frustración y a otras cuestiones que también tenemos que enseñar, ¿no? La contención de la frustración,
y todo esto que lleve para el seguir motivando. Las neuronas espejo, que esto desde su descubrimiento en los 80 nos lleva a la imitación. ¿Y esto por qué tratarlo? Porque las aulas pueden ser una imitación. Si yo admiro, veo algo en mi profesor o profesora, yo puedo estar reproduciendo ese todo, ¿no? El estilo, el comer. La mayoría de los niños comen. A veces mi nena me dice, hoy comí con mi maestra, ¿no? Cuando me platica y la maestra le dice, ¿qué traes? A ver qué estás comiendo. Y eso es algo que es importante. Y me dice, ¿qué crees, mamá? Me dijo que muy bien lo que yo llevo de comida, que se ve que me llevan muy buena alimentación y le dije, es que mi mamá es nutrióloga. Entonces, son esa parte que no necesitan el resto de las mamás ser nutriólogas, pero vean cómo ella llega como alguien reafirmó lo que tú me dices, mamá. Y eso ayuda mucho en la cooperación, en el crecimiento. Los nutrimentos clave, he hablado de hierro, de zinc, pero no son todos. Tenemos que hablar también de los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3, el omega 6, que está tan rico en el aguacate. Bueno, acá le decimos aguacate, creo que es palta, ya le dicen, o es más en España. Todo esto que es importante que lo consumamos. La gran variedad de alimentos, por ejemplo, un plátano, a veces digo un vaso de leche con un plátano, llevas proteína, llevas aparte de muchos otros nutrimentos, llevas una fibra, fructooligosacáridos que son prebióticos y tienes un aporte de azúcares muy importante para esa mañana. Entonces, es ir buscando qué hay de estrategias para que sea efectivamente práctico, económico. Y tenemos que ir integrando, perdón, ¿qué hora es? Bueno, ahorita checamos. La parte de lo que va haciendo igual los macronutrientes, todo lo que va haciendo también micronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, el tipo de grasa importa, el tipo de azúcar importa, por supuesto, lo que va haciendo el agua, ¿no? El hidratarnos, el oxígeno, por eso la actividad física. Entonces, el tener estos periodos donde los niños están durmiendo, puede identificar cuál es ese motivo, integrar que esto está en el medio ambiente y la comunidad sería familia, docentes, autoridades, para que se esté dando esta nutrición en este aspecto integral biológico, mental, espiritual y logremos ese aprendizaje que tanto queremos. Sabemos que somos curiosos por naturaleza. Hemos integrado en una experiencia con más de 400 docentes a nivel preescolar en el 2018, integramos con este manual de experimentos que era sobre todo habilidades científicas para nivel preescolar. La verdad para mí fue una gran experiencia, siempre había querido trabajar desde el nivel preescolar y esta competencia del eje del mundo natural trae exploración de la naturaleza, cuidado de la salud y cuidado del medio ambiente. Por eso hablo de la integración. Entonces, por ejemplo, en cuidado de la salud se pedía y venía así descrito que el niño aprendería a practicar hábitos de higiene personal para mantenerse saludable, conoce medidas para evitar enfermedades, reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que le aporta el cuidado de la salud, y bien en el cuidado del medio ambiente, identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el medio ambiente. Esta competencia en la Secretaría de Educación que estaba para Guanajuato necesitaban implementarla, que sus docentes implementaran con diferentes experimentos. Entonces se tuvo que hacer toda una actividad integradora y reflexiva porque no se trataba solo de ellas para los niños en su aula como un requisito. Es cómo construimos que ustedes, docentes, apropien estos experimentos, tanto de cuidado del medio ambiente, la salud y la expresión de la naturaleza, en su vida, en su día a día. Que ustedes los vivan, que ustedes reflexionen sobre a qué nos puede llevar este aprendizaje. Y también el tema de medio ambiente, lo que procuramos, por ejemplo, este platito que está aquí es de cartón, evitamos el unicel, evitamos el agua embotellada, desafortunadamente seguimos comprando agua, tener una garrafa al menos, y teníamos conitos de papel o pedíamos que llevaran su recipiente. La alimentación también fue acorde, no hubo bebidas azucaradas, procuramos que fuera lo más representativo a una alimentación, como aquí dice, una alimentación correcta, adecuada, que prevenga enfermedades, que me genere y yo reflexiones sobre la importancia. Entonces era todo el entorno del aula que tendría que tener esa coherencia. No fue fácil, aquí hay un collage de todos los talleres, la verdad que digo 2018 me pongo a reflexionar, pero me dediqué casi prácticamente al preescolar, a los profesores, hubo maravillosas experiencias, porque es el decir, aquí está, aquí se deposita. Estos pilares que son las bases, nuestros docentes son tan importantes porque es como el semillero de mucho de lo que va a ser a largo plazo en el camino y que cada etapa va dejando esa huella importante. ¿Y qué se puede integrar en las aulas? Recuerdo en una escuela que decían, vamos a dibujar una mano limpia y una mano sucia.
Yo le decía, maestra, pues vamos a llevárnoslos al baño. Y cuando llegábamos no había jabón, no había agua. Y entonces, ¿cómo estamos enseñando la higiene? Y cuando hay esta brecha, pues aprendemos que pues es una teoría, ¿no? Pero al final todos no nos lavamos las manos porque no tenemos acceso ni a jabón ni a agua. Entonces, ¿cómo integramos y disminuimos sobre todo principalmente esta brecha que va siendo importante? Otro de los talleres que les comparto con mucho gusto, pues fue este que tiene relación, perdón, tiene relación sobre todo con lo que es en la alimentación, fueron talleres, le llamábamos en ese entonces, porque los empecé en el 2012, todavía no estaba fuerte el tema de lo que era de género, pero le llamaba yo con equidad de género, era que niños y niñas aprendieran a cuidarse, aprendieran a preparar sus alimentos. Dábamos una explicación, aquí de repente pues veíamos la diferencia entre una fruta fresca, una fruta que se vendía en bolsas, o sea, teníamos diferentes cosas. Y aquí veíamos uno de los niños que creo que está en sexto de primaria, es un niño de 11 años en su momento, y entonces decíamos, a ver, ¿tú qué te vas a preparar? Y dijo, ah, voy a hacer un sándwich con frijol machacado, o acá le decimos chinito, frito, y le voy a poner estos jitomates. Y ya preparaban algunas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros niños a una preparación práctica para que vayan siendo autosuficientes también? Y estos son retos, y aquí ustedes pueden poner a ver qué tema, en qué asignatura o tema podemos poner, ¿no? Pues lo que es autocuidado, higiene personal, la nutrición, de una manera ya práctica, que los niños lo hagan. Ahorita la contingencia sabemos que muchas cosas pues se ha limitado, pero podemos estar mandando esta actividad en casa, realiza y que nos digan qué pueden hacer, obviamente eso. Aquí en este club de ciencias que se llamaba de nutrición, hicimos, por ejemplo, nieve, era una nieve y ver los principios, aplicamos principios de física, por ejemplo, por qué el agua de mar no se congela, qué papel tiene la sal de grano, en que se ponga ahí en qué tiempo, si en verdad existe el cero de temperatura, ¿no? Porque veíamos en un termómetro que seguía descendiendo y pensaban que era el cero absoluto. Entonces, todas esas reflexiones que eran interesantes, que quiero platicarles con mucho gusto, que muchos de ellos ya están en carreras universitarias, tengo el gusto de seguirlos. Muchos de ellos empezaron a cuidar su salud. Entonces es maravilloso ver cómo puedes tú tener una trayectoria de seguimiento y ver qué ha pasado. En este caso, yo soy docente de primaria o secundaria, soy de universidad, pero el contacto en estas primeras etapas son gracias a los proyectos de investigación y de divulgación de la ciencia. Aquí, bueno, en Dolores Hidalgo, donde veíamos el tema de la cloración, con este kit para hacer que se supervisara que estuviera clorada el agua. Desafortunadamente es lo que hemos tenido acceso. Son cosas que también pues sabemos que impacta porque el cloro pues es un tóxico también. Entonces, ¿qué es? Ese es en mi laboratorio con talleres que dábamos a maestros. Aquí se alcanza a ver papás y maestros que los involucrábamos. Aquí hacía un vínculo con las matemáticas, ¿no? A ver reglas de tres, a ver, vamos a hacer cálculos, y sí, la mayoría decía, ay, es que sí es complejo calcular las etiquetas, tomar decisiones, y era muy interesante, por ahí entrábamos a ver, les decía, a ver, vamos a ver qué tan buenos están en matemáticas, y empezamos a construir, a hacer las reflexiones. Esta es una escuela donde el comedor se los acababan de instalar, pero los niños habitualmente así comían. De hecho, yo creo que la mayoría en infancia recordamos sentarnos en alguna gradita, pues no teníamos un comedor para sentarnos, pero sobre todo ustedes pueden percatarse la cantidad de lo que son pues gaseosas, jugos, y también el impacto ambiental, si ahorita vemos, ¿no? Vasos, botellas, el unicel que vemos ahorita es, y más sobre todo que ahorita muchas de las asignaturas y de los temas son de sustentabilidad, tenemos que debe tener congruencia el entorno y los niños nos pueden ayudar. Yo recuerdo que estaba y es algo que tengo ahí en la parte para reproducirlo, yo recuerdo que estaba en una primaria que tenían un programa que manejaban distintivos, es decir, eras reportero, así le llamaban el reportero el que cuidaba que la escuela no hubiera basura. Entonces te ponían un distintivo y me acuerdo que ibas caminando y si veías que un niño tiraba basura le decías, levanta la basura y deberían respetar el que te está, la autoridad, por así decirlo, y se iba trabajando un tema de valores, un tema de cooperación y de responsabilidad. Nosotros manejábamos la cooperativa escolar, recuerdo en ese entonces, que después también tuvo muchos problemas. En ese entonces no eran alimentos nutritivos, eran galletas con chile, recuerdo, pero cómo podías integrar ahí el que ellos lo prepararan. Y entonces mantenías limpia la escuela y nosotros la sentíamos propia, nuestra escuela limpia, y aprendías muchas cuestiones de higiene y valores. Entonces, ese es
cómo ellos pueden apropiar y ver cómo quieren su escuela. Algo que yo cuando me sentaba aquí con ellos a almorzar, les decía, ahí está el comedor, ¿por qué no, no nos vamos para allá? No, aquí estamos a gusto, o se quedaban en el salón. Entonces, y empezaba, ¿no? Les ponen las cosas y no las aceptan. Es que nuevamente, o sea, la, todo lo que tiene que ver con las neurociencias, por eso tan importante su estudio multidisciplinario, porque va llevando a que no es tan sencillo. O sea, alguien que nunca ha usado un suéter y 10 años después me regalas un suéter para que lo use, obviamente no voy a decir, ah, perfecto, lo necesito. Hay adaptaciones, hay adaptación al hambre, por eso la medición del hambre es muy subjetiva, decir, ¿tiene hambre? Bueno, nosotros que tenemos siempre comida sabemos cuándo tenemos hambre, pero un niño que no tiene un acceso continuo, una niña, una familia, pues te vas adaptando, lamentablemente. Así estaba el comedor, así tal cual. Este es en la parte que decía, no, pues no lo usamos, vimos cómo reactivarlo poco a poco. Los niños empezaban a, primero era que lo adoptaran con sus alimentos y luego empezó a generarse la comida en la parte de la escuela. Pero muchos en estos espacios hicimos trabajos también de capacitación. Aquí, bueno, es la parte también cómo hacemos, implementamos que los niños vayan teniendo esta relación y esta convivencia, y también sabemos que no podemos nosotros ir integrando en la educación de los niños en valores y en su salud. Si no hay responsabilidad, no podemos pasar a una libertad. Entonces, ¿qué tenemos que ir asignando? ¿Qué responsabilidad vamos dejándole? O sea, ¿qué le toca a cada quien y por qué? Y esto va generando un aprendizaje y un hábito. Yo recuerdo que en una ocasión había una mamá que decía, es que es bien floja mi hija, me decía. Si yo no la, estaba en secundaria, recuerdo, la joven, si no le hago yo el desayuno, me dice, no come. Dice, entonces se lo tengo que hacer porque si no, no desayuna. Y yo le decía, bueno, ¿a qué hora usted la acostumbró a levantarse? Porque si yo dejé que se levantara a 12 del día, 11 de la mañana, que no hiciera nada, ahí empieza un problema de hábito, de disciplina y de responsabilidad. Y luego batallamos en las aulas para irlo integrando, pero la aula puede ser esa reflexión, donde la mayoría dice, oye, ¿por qué tú no si todo lo hacemos? Entonces puede llegar y reflexionar y decir, efectivamente, ¿por qué yo hacía esto en mi casa si lo hace la mayoría? O sea, puede ser, recuerdo el caso también de otra mamá que me dio las gracias, de una joven de secundaria, me dijo, muchas gracias, doctora, estoy muy agradecida porque se levantaba tarde, se iba sin desayunar, y si no le hacía yo, se iba. Ahora se levanta temprano, se hace su desayuno y está lista. Yo estoy sorprendida. O sea, me acuerdo que me decía, y eran los talleres que hablábamos de hábitos. Son talleres que yo les llamo talleres con valor, y el valor es transversal. El valor a cooperar, el valor a prevenir. Por ejemplo, teníamos preparación de alimentos y nos tocaba observar pues el acaparamiento, ¿no? No falta alguien que diga, ay, hay mucho, y se servía. Y yo decía, se va a acabar toda la comida. Y de rato estaba así, es que ya no quiero, le digo, aquí nadie desperdicia comida, no desperdiciamos alimentos. Entonces le decía, lléveselo, pero hay que mediar, hay que aprender a comer. En este caso, a que ustedes vayan conociendo cuál es su alcance. La comida nunca se acaba, nos la repartimos entre todos. El limpiar, me acuerdo que el laboratorio, el área que tenía para preparar, nos ponía que lavaran los trastes, me dejaran, entre todos dejáramos limpio. Le digo, yo no tengo quien me ayude aquí. Y llegaba la mamá y decía, si ni en casa quieres limpiar, y le digo, pues póngala, hay que dejar tareas, porque esto es como nos va formando en la disciplina. Y muchas veces el optar por algo rápido en la alimentación viene de la ley del mínimo esfuerzo. No lo sé hacer, me suena muy complicado, no lo aprendí y entonces no lo adoptamos. Entonces, integrar y dejar, los niños tienen muchas maneras de resolver muy maravillosas. Aquí están, por ejemplo, mis hijos, cuando les digo, a ver, prepares una quesadillita, aquí claro, con supervisión, porque es fuego, pero a ver, vamos a hacer un atolito. O sea, me dice, tengo antojo de una atolita, a ver, pues vamos a hacerlo, a ver, ponle aquí, le voy guiando, y esto va ayudando para que otros vayamos integrando. Y sobre todo, ahorita en la temporada, si hay árboles de fruta o si están en casa, ahorita que haya una cuestión híbrida, nosotros estamos ya en un momento híbrido que van pues 2 días, 3 días a la semana, que podemos ir integrando con las preparaciones, con las medidas, por supuesto, de cuidado. Estas son, bueno, todos los quelites que tienen, sobre todo son excelente, un aporte de proteínas y de muchos nutrimentos clave, que en ocasiones nosotros les dejamos como hierbas y son tan ricos y la mayoría están, no requieren un cultivo en especial.
como va siendo, no sé si allá qué tipo de quelites estén, pero pueden, la mayoría son ricos en muchos de complejo B. Por ejemplo, el huevo, la yema, es rica en todo el complejo B. Ustedes dicen, pues vitamina desde ácido fólico, está, y vitamina C incluye una parte, proteínas, está en la yema. Entonces, por ejemplo, también dice, pues un huevo, un huevito estrellado, algo con huevo, pero luego también ha quedado, acá me ha tocado, no sé, en Chile, pero me toca observar que dicen, huevo, no, pues no te alcanza ni para otra, inclusive dicen para jamón o estos embutidos, que acá sabemos que están generando muchos problemas porque sabemos, no sabemos ni qué les ponen, si es grasa, si es residuo, pero es todo menos una proteína de calidad. Entonces el huevo vuelve a aparecer, el huevo fue muy satanizado con el tema del colesterol, pero son fosfolípidos lo que presenta, y en los niños se los podemos dar perfectamente. Acá una pieza está costando ya 3 pesos, me acuerdo cuando costaba 1 peso, entonces imagínense, 1 peso, vamos a ponerle los 3 pesos del huevo, que ahorita subió todo desafortunadamente, el vaso de leche que puedan ser esos 3 a 4 pesos, llevamos 7, y un plátano, o sea, tendríamos un desayuno muy completo con menos de 10 pesos, que viene siendo medio dólar. Entonces, ¿qué es ir buscando estrategias de costo-beneficio? Y eso es práctico, pasar la leche, el plátano se lo consumen. El amaranto acá también es algo muy rico que puede integrarse, preparar alguna malteada, algún licuado si de repente por el tiempo. Y alguien puede decir, sí, pues que los licuados cargan o cansan. Es que va a depender el tipo. Si yo le pongo azúcar, chocolate y algo, obviamente sí va a generar este efecto basal de la termogénesis, pero son todos esos tips que la gente puede ir compartiendo diciendo, yo le hago así y a mí me funciona. El tema de alimentos hay que ver qué hay en la región. En temáticas de las aulas, pues vamos a ver si tiene que ver con alimentos, pues que vamos a dedicarle qué platillo hacen en casa, que entrevisten a una abuelita, por ejemplo, el valor que hay con los adultos mayores que prácticamente han sido reemplazada toda su sabiduría. ¿Cómo podemos, por ejemplo, integrarles, poder decir, a ver, vamos a hacer una actividad, que a ver, tú habla de un platillo, a ver, entrevista a tu abuelita? Yo, por ejemplo, con los alumnos de nutrición, realizo que, como hablamos de dar tratamiento y todo, lo que hago es que, por ejemplo, ellos entrevisten a sus abuelitos y les digan, pues, qué comían, si requerían ir al médico, y me encuentro con testimonios muy valiosos que me dicen, yo ni la frecuentaba, yo la verdad no soy muy apegada a ella, yo no la visito. Dije, ¿y cómo fue tu experiencia? Pues fue interesante, no sabía muchas cosas de ella. Entonces, ¿cómo generamos ese aprendizaje con valor que le llamo y pues deriva de lo que va haciendo en las aulas? Ahorita el tema de etiquetados y que México pues tuvo mucha base que revisó con Chile. Sabemos que no son la panacea, o sea, es como el pensar que esto va a combatir lo que ya he estado hablando, que es tan complejo, pero es una acción. Y en ocasiones alguien dice, es que, ¿qué tenemos que ver con la etiqueta? Bueno, yo creo que si hubiera empresas más responsables, nadie nos interesaría las etiquetas, confiarías en que el producto está cumpliendo con ese valor agregado de ser un producto que nutra y que entonces contribuya a la salud. Pero desafortunadamente es todo lo contrario, seguimos gastando recursos para seguirlo supervisando, vigilando, sancionando. Y pues, ¿qué es? Que aprendan, que se integre. Yo lo integro desde matemáticas, desde cuestiones de diseño, percepción, reflexión. Hago un ejercicio al final también de cuál podría ser el mejor mensaje, y esto pues va llevando también a lo que va siendo estilos. Este fue un taller, Toño pues ya es un universitario, que se integró aquí nuevamente, hubo un apoyo muy grande, hubo un programa, el programa de gobierno, el programa de la universidad, y pues los papás que apoyaron a Toño para que participara, y se hacía todo esto, ¿no? Hacíamos talleres de, bueno, higiene en agua y alimentos, qué papel tiene el cloro, aditivos en alimentos, un ejemplo, el almidón, alimentos funcionales, el tema de la fibra y bueno, el etiquetado. Aquí integramos, por ejemplo, qué pasaba si había más cloro, cómo precipitaba el reactivo, cómo lo leían, porque en ocasiones las instrucciones y la interpretación pues también dista. Le pedí que trajera agua de su casa y le interesó, me dijo, ay, no está clorado, o sea, es decir, no la puedo consumir directamente. Veíamos del bebedero, el tipo de tecnología también, o sea, si era agua de garrafón era filtrado, tenía o no tenía cloro, o sea, vimos muchas cosas en ese tema para reflexión, diferentes marcas de yogur, y poníamos una papa para ver con este reactivo cuánto, si cambiaba. Y de acuerdo a su análisis, le decía, ¿tú qué observas? Le decía, ¿qué observas? Y dice que los yogures destinados para niños, claro, es una técnica cualitativa, le decía, tienen más almidón. Entonces le decíamos, bueno, no es cuantitativa, es cualitativa, pero él observaba que los que estaban destinados para niños y niñas
encontraban que estaba presente en todos el almidón, la adulteración, ¿no? Que era eso. Concluíamos que no hay alimentos buenos o malos, es el abuso o consumo crónico de los mismos lo que marca la pauta para la salud. Dice, por eso cuida tu salud, infórmate y selecciona adecuadamente. Aquí está una imagen, yo estaba a días de tener a mi hijo, es 2012, de mi hijo Diego, que fue un niño que compitió, un niño de quinto de primaria que compitió en un certamen con secundaria y se llevó el primer lugar con este proyecto. Y fue prepararlo prácticamente para que él no me leyera nada. Entonces a mí mi sorpresa fue cuando veía equipos de 3 de secundaria leyendo y él volteaba y me decía, están leyendo y le digo, pero si observas que les cuesta trabajo comprender y se quedaba, le dije, tú lo que comprendas, relátalo, tú tranquilo, o sea, ya lo tienes ayer y fue muy interesante. Y aquí está Toño, ahora sí que prácticamente ya en la universidad, varios años lo suelo invitar para que platique con mis estudiantes. Su mamá me dice que un tiempo le caía muy mal porque se volvió como su nutriólogo de casa y casi, casi, no quiero comer esto, no quiero comer pero no en un tema, eso de aclararlo, no en un tema que genera un trastorno de la alimentación, de que decía, mamá, ya no comas esto, dice, todo, me dice, mi refresco me lo quitaba, y le decía, es que toma aunque sea poquito, claro, porque es cultural, o sea, estás contra una cultura familiar que en un momento dado puede llevar a esto. Bueno, el árbol, voy ya concluyendo, el árbol saludable, que en este caso lo hizo mi nena, que le dejaban una tarea, y me interesó, dije, a ver, ¿cómo nos percibe la familia? Y pone, hago ejercicio, no como dulces, no bebo refresco, y ponía cosas así en general, hago mi deporte, me gustó mucho porque dije, bueno, aquí, a ver, está una radiografía, si esto es, yo comentaba que habitualmente cuando en los hogares buscas un trabajo de estilo de vida, sucede que en el aula esto se rompe. Entonces, a mí me tocaba a mi hija que me decía, ¿tú por qué no nos das esto si allá en la escuela lo consumen? Y entonces se rompe si se fijan el mensaje, porque estás hablando de mayoría, o sea, la mamá contra 20 niñitos y su maestra. Entonces, obviamente que va a decir, o sea, eres tú la única, porque yo convivo con 25 y la mayoría están de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo que ahí di una plática, le pedí apoyo, dar una plática en ese preescolar, y implementamos un programa para postres que le llamábamos, y perdón por tanta palabra, pero pues es como le etiquetamos, postres saludables, donde evitábamos que les llevaran jugos, trataran que fuera un pastel, efectivamente, que no tuviera todos estos colorantes para que en las aulas se fueran. Fue muy interesante, muchos demás también recibí muchas críticas, ¿desde quién se le ocurre? Y entonces yo decía, bueno, me intervengo o participo en otros lados, pues que no puede incidir donde están mis hijos, y fue interesante. Esta parte de lo que hice con estas opiniones que venía, que onda con el refresco, era sobre todo en la parte de reflexión ante una pandemia que tenía ya declarada de lo que era sobre todo de alerta epidemiológica de diabetes. Era cómo esta bebida, que si bien no es la única, pero es la que está en todas las familias, inclusive de 3 litros, que le llaman familiar, pero hay quien me consumía, recuerdo parejas que intentaban embarazarse, jóvenes, y entre los dos consumían de 2 a 3 litros de refresco al día. Entonces dije, no, pues santa diabetes va a aparecer aquí en el periodo del embarazo. Entonces, ¿qué es aquí un riesgo también? El tiempo, ¿no? O sea, si alguien bebe en menos de 5 minutos, ya ingresó 60 o hasta 100 gramos de azúcar. Y en ocasiones esto es en la mañana. Entonces, tenemos que analizarlo desde todos los contextos. Afortunadamente, poco a poco la gente tiene, digamos, más pensamiento crítico, un consumo más responsable. Y a mí me toca, inclusive en mi experiencia, ver que esos consumos que veía hasta de 3 litros ya son un vaso de vez en cuando. Pero era increíble cómo antes del 2016 yo tenía testimonios así, pero prácticamente era como parte de mi vida, ¿no? Así casi, casi el alimento, la bebida. Y bueno, cierro con esta reflexión. Considero que debemos educar en salud para que sí nos importe la nuestra. Esta es una comunidad también por Guanajuato. Espero se alcance a ver, pero yo estaba hablando de la cantidad demostrando la cantidad de azúcar que viene en estos yogures, por ejemplo. Aquí se alcanza a ver, me llevaba lo que era estos tubos donde hacíamos el peso de la cantidad que reportaba, en este caso de azúcares, y se presentaba. Y entonces se fijan, la mayoría de los niños tienen aquí un refresquito.
y aquí está, este que está aquí, me acuerdo una de las niñas porque hicimos el del refresco, el maestro se sentó acá atrás y dice, a ver, calcula el del refresco, el del refresco del profe. Entonces, cuando vimos, me acuerdo que el profe no estaba poniéndonos atención en el momento y empiezan todos, profe, ve todo el azúcar que está ingresando. Entonces, esta es una parte en la reflexión en su momento, no era para el profe efectivamente, pero los niños pues así son, ellos son de sexto de primaria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reforzar, ser reforzadores? ¿Y cómo podemos ser, en este caso, facilitadores de estilos de vida en las aulas? Construir desde una alimentación adecuada y esto pues nos va a llevar en este aspecto muy importante. Entonces, cierro, muchas gracias por su atención. Esta pues es la Universidad de Guanajuato. El edificio y lo que va haciendo también una muestra aquí ahorita que se viene Día de Muertos para nosotros, son los tradicionales alfeñiques y aquí vemos cómo culturalmente muchos alimentos han formado parte, incluyendo esto que vemos aquí. Así que muchas gracias, por mi parte es todo. Gracias, doctora Rebeca Monroy, de la Universidad de Guanajuato, por exponernos esta valiosa conferencia de alto impacto, ¿verdad? Y conocimiento, que desafortunadamente, bueno, lamentablemente no se ha generalizado, aunque se han hecho grandes campañas. ¿Qué sugiere usted, doctora, para que las autoridades educativas de alguna manera respondieran a este llamado de una alimentación saludable? Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente tiene que haber, o sea, tiene que ser un esfuerzo sentido y realmente coordinado. El caso más claro que vi con el tema de la competencia, se fija ahí, tenemos una competencia que hay que capacitar a los profesores para que la implementen. Y esa es toda la indicación. No hay una planeación de analizar la competencia que tiene 3 ejes, o sea, está manejando la parte integral de un ser humano en sus inicios, o sea, que aprenda a tener hábitos, que la naturaleza a través de explorarla vaya generando este pensamiento crítico y luego tiene la parte del cuidado del medio ambiente. Yo cuando vi esta competencia dije, está hermoso, o sea, es como la parte integral. El cómo, desafortunadamente la visión del cómo es lo que lleva a que se pudo haber quedado como un simple taller de implementa A, B y C y vámonos a las aulas. Tendría que estarse analizando en esta visión porque estamos ante situaciones complejas y la complejidad es la que nos va a marcar cómo tenemos ahora que estar, sobre todo, haciendo estas disrupciones en la manera en que estamos llevando las cosas. Una es desde integrar a los profesores, es decir, esto es también para ustedes y de una manera que se construya desde la reflexión. No reflexionamos. Habitualmente viene una imposición, llevamos prisa y listo. Entonces, no hay tiempo para que realmente digamos, a ver, por ejemplo, ahorita que presenté esa competencia hacia los maestros, miren, se viene esta competencia. Esto es debido a que estamos teniendo esta situación de salud y esto va a abonar, o sea, lo que ustedes hagan va a abonar a este problema nacional e internacional. Y luego esto va a estar generando autonomía porque va generando que los niños sean críticos, que coadyuven ahora con su alimentación, pero se me van a enfrentar con problemas de casa. Entonces, ¿como cuál es el decir, sí, sí, yo aquí vengo a implementar un programa de almidón, por ejemplo, el de almidón en embutidos, y resulta que una marca que es la más cara sale que es recomendable, si yo no tengo una visión de contenerlo, de controlarlo, el niño va a llegar y va a decir, mamá, aprendí que esa no sirve y compra otra. ¿Qué puede suceder en el aula? Y que esto es real lo que le estoy relatando. ¿Qué va a suceder? Que va a decir, ah, pues dile a esa maestra que te lo pague, aquí solo alcanza para esto, puede llevar un conflicto con el niño y el niño va a llevar una desmotivación de eso que aprendió, va a decir, aquí no tengo voz, aquí no puedo aplicar esto. Entonces nosotros tenemos que estar generando todas esas posibilidades y sí se requiere es tener una alta capacitación de nosotros como profesores en las aulas, que no nos dejen solos y sin herramientas y discutirlo en el seno y tener estos escenarios, a ver, yo reproduje esto y no me funcionó, ¿qué crees que a mí me funciona esto? E inmediatamente estos chats que ahora la tecnología nos permite, que es maravilloso, a mí me sorprendo cómo de repente ya hay
oye, es que no tengo este problema y alguien te contesta, hazle así. O sea, y esto nos permite un seguimiento. Es lo que yo diría que no es que tengamos malos o deficientes programas, es el cómo. En el cómo y en el para qué y qué requiero en ello es donde se pierde todo y requerimos mucha voluntad también, hasta de quienes toman las decisiones y generar estas redes de apoyo para los acompañamientos. ¿Usted considera que debiera ser incluido? Esta es una sugerencia también de la doctora Luciana Brito, incluir en el currículum este proceso de aprendizaje de la buena alimentación. Sí, es parte, siempre que vemos en el tema de políticas públicas, vemos que es un derecho, ¿no? Tener un ambiente tal, y la educación, es más, el acceso a la ciencia oportuna, expedita, y al conocimiento es un derecho. La gente tiene que tener derecho a conocer lo que yo le llamo los primeros auxilios. Inclusive esto yo lo discuto desde los espacios de mis aulas. Yo les digo a los jóvenes, probablemente ahorita estamos discutiendo con ustedes el plato y va a haber generaciones que ya van a decir, eso ya lo sé, ya hasta cambió. Y esto también impacta y quiero reflexionarlo al tema laboral, porque habitualmente tendríamos que preguntar por qué hay cosas que tardan tanto en cambiar, porque está impactando a alguien más, a los intereses de alguien más. Entonces, así tenemos que migrar, o sea, la educación preventiva realmente es en las aulas, o sea, donde yo tengo un aprendizaje para la vida de cómo cuidarme, es en las aulas y es un derecho. Sí tiene que estar y ahí tendrá que haber un ejercicio con todos los nutricionistas o nutrólogos, como decimos en México, principalmente con personal de salud, en el tema de construir estos espacios, medir. En su momento, afortunadamente la nutrición tiene un campo laboral inmenso, que estamos todos ahorita enfocados en contener el sobrepeso y la obesidad, pero nos urge ahorita el tema de construir los estilos de vida. Entonces tendríamos que trabajarlo en todo este constructo para que realmente se dé. Cuando un problema tan complejo lo tomamos de dos brazos, vamos a tener ahora sí que las fuerzas, lo que yo le llamo, que no nos van a permitir avanzarlo. Entonces sí tiene que ser desde las aulas. Aquí en México, que se supone que está implementándose hacia lo que va siendo esta materia también, para lo que va siendo estilos de vida, y parte de la educación sí se está ahorita implementando, pero sí tendría que ser un eje principal, efectivamente, en las aulas, es clave. Los docentes, los espacios educativos son clave. Inclusive en el currículum transversal, mejor, aparte de una asignatura, como lo hacemos, cómo va integrándose higiene, el cuidado de la naturaleza, la importancia de la naturaleza, la zona, ¿no? Lo oportuno de que hay en la zona, o sea, alimentos de la zona, prepararlos, conocerlos, traerlos al aula. Había una escuela que, por ejemplo, manejaba, se me hizo muy lindo su programa, manejaba en el receso, hacían una pausa para comer fruta o comer verdura. Y entonces les decían, bueno, es el horario de comer fruta y verdura, entonces esta pausa, y hacían una pausa de 15 minutos, 10, y comían la fruta. Entonces, esto va generando aprendizajes muy valiosos para la vida y para el problema que tenemos de sobrepeso y obesidad, por supuesto, y para generar un aprendizaje de calidad y que nuestros niños sigan aprendiendo, reteniendo y tengan esas competencias que se buscan, ¿no? Para la vida y que nos desarrollemos y todo está basado en esta base de nutrición. Bien, amable, gracias. No, con ¿Cómo mucho cerrar gusto, esa doctor. brecha? Bueno, alguien más. ¿Cómo cerrar la brecha entre la teoría y la práctica? Normalmente los niños, perdón, son especialistas en teoría, ¿no? Saben la buena alimentación, pero en la práctica siempre como niños, ¿verdad? Y de acuerdo también a las costumbres en casa, siempre les llama más lo dulce, los productos chatarra. ¿Cómo cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica? Sí, es una pregunta muy importante, doctor, porque si nosotros tenemos contemplado cómo se da el desarrollo, sobre todo desde el neurodesarrollo,
Entonces vamos a integrar que efectivamente la alimentación va siendo clave. Los niños que han recibido, por ejemplo, lactancia materna, no aceptan la leche de fórmula. O sea, la mayoría cuando quieren cambiarle, no la aceptan el sabor que ellos se han habituado. 2, recordábamos sobre todo las neuronas espejo, por eso son tan importantes. Los niños van a, si bien tienen la información, pero los primeros 5 años no es que ellos necesiten tanto, por ejemplo, un discurso de qué comer bien, lo quieren ver en sus padres. Entonces, si los papás están integrando y compartiendo fruta, tienen la alimentación, los estilos de vida están en los hogares, no se necesita ninguna otra cátedra, ellos lo tienen ahí por vivencia, por experiencia. Ya después que pasamos los 5 años, ya estamos explicándoles por qué esto tiene beneficio y no. Pero si un niño que, por ejemplo, a los 2 años y que los casos que me tocan cuando es que no quiere comer la fruta, ¿no? Entonces yo le digo, ¿usted la consume? No, a mí no, yo no la consumo. Entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Y qué tendría que ser desde la familia estar integrando en estos programas que lleven cómo se construyen los hogares y sobre todo, por ejemplo, ya en el preescolar, tiene un reforzamiento muy grande, porque si los niños están viendo que la mayoría lo que consumen se comparte y se reflexiona desde el aula, esto lleva efectivamente a aprendizajes significativos y lo motiva la cohesión social. El comer es un acto social, entonces si yo en el comer predominan estos alimentos, en esa experiencia, en ese aprendizaje, yo lo agrego en mi experiencia, el sabor, el aroma, el recuerdo. Pero si esos momentos de aprendizaje integro otros alimentos y no me enfoco como si fuera el tema de cambiar, sino integrar este tipo de alimentos, podemos estarlo construyendo. Sí necesitamos que lo observen en nosotros como adultos en el tema de infancia. Es clave nosotros y el entorno para hacer esta cohesión social si se requiere. Muy amable, gracias. Bueno, pues felicitaciones Gracias. por su gran conferencia y muy amable, está cordialmente invitada para los próximos congresos. Gracias. Gracias a usted. Al contrario, buen día que tenga.